Y continuamos con la serie del mes de junio, Jesús Revolution. Amén, ¿sí? Estaban pendientes de todos los temas que hemos ido desarrollando semana tras semana. Y es que realmente Jesús debe ser ese líder que nos inspire, ese líder que nos motive. Y Jesús debe de ser ese ejemplo a seguir. Que cuando usted quiera verse reflejado o quiera tener a alguien a quien imitar, quizás no se le venga a su mente un filósofo, un cantante, un actor, un científico, sino que los hijos de Dios tenemos a alguien a quien podemos admirar, el líder más grande de la historia, y su nombre es Jesús, de quien cada día aprendemos. Y eso debe de ser motivo para que las enseñanzas que Jesús nos ha dejado puedan ser bien recibidas por nosotros y podamos poner por práctica todo aquello que Él vino a enseñar a esta humanidad. Y Jesús me encanta. A quien admiro, y cuando me dicen cuál es el personaje, yo siempre digo Jesús. Desde que conocí al Señor, digo Jesús. No hay otro nombre, no hay nadie como Él, no hay otro igual. Y sabe usted que Jesús revolucionó el mundo, y por eso el nombre de esta serie, Jesús Revolution. Él vino a causar una revolución completa en la tierra. Por eso muchas personas lo seguían. Y Jesús no solamente rompió leyes naturales, como ya pudimos disfrutar del mensaje y de la palabra la semana anterior. Quizás algo que era imposible, Él lo pudo hacer. Jesús también vino a romper la ciencia, vino a romper esas ciencias exactas. A mí en lo personal me gustan mucho las matemáticas, me alineé mucho por esa área, incluso desde el colegio técnico, y en la universidad una carrera afín. Me gusta mucho la exactitud, el orden, me encanta. Y Jesús vino a revolucionar la humanidad al romper la lógica humana. ¿Usted está entendiendo realmente qué es lo que vino a hacer Jesús a esta tierra? Aquellos pensamientos, aquellos cálculos que para el hombre dan una cierta cantidad, vino Jesús a revolucionar. Y eso debe de ser motivo de que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Y hoy vamos a compartir el tema que le han denominado, que lo pudieron ver, y que es la multiplicación, pero no como operación matemática. Porque Jesús vino a romper, vino a traspasar las ciencias. Y en uno de los grandes milagros realizados por Jesús, Él vino a romper las matemáticas. Ahí sí, yo estuve, wow, que me encanta la matemática, pero ver este milagro de Jesús, que vino a romper toda lógica, todo sentido, todo número, porque a veces usted se encuentra en ese mismo nivel. Usted hace cuentas y usted dice, esto no alcanza, esto es limitado, porque así son nuestros recursos. Pero yo conozco a un Dios que tiene recursos ilimitados para sus hijos. Yo conozco de un Dios que nos quiere dar esa vida en sobreabundancia. Y no es una vida corta, es una vida, usted sabe lo que es la palabra sobreabundancia, o sea, es abundante y sobre eso sobra. Y eso es lo que nos da nuestro Padre, esa vida sobreabundante. Te invito a compartir en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 13.
Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 13. Me regalan un amén cuando ya usted que está ubicado, Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Amén. Y aquí refiere sobre un milagro extraordinario, y es la alimentación de los 5,000. Verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bendita palabra del Señor. En este milagro, y sé que muchos de nosotros hemos leído, hemos escuchado, algunos ya vienen preparando este momento desde sus grupos de amistad con las enseñanzas que imparten los líderes. Pero cuando estudiamos la palabra, y como la palabra es viva, cada vez uno aprende algo distinto. Amén. Y que hoy preparemos el corazón para aprender de aquel milagro extraordinario que Jesús hizo en este momento. Jesús no solo quería multiplicar los peces y los panes, sino la fe de sus seguidores. El propósito de Jesús quizás no era que ellos se asombraran por lo que Él podía hacer, porque es el Hijo de Dios. El propósito de Jesús, yo me imagino tanta gente siguiéndolo, y dijo Jesús: este es un momento perfecto, este es un escenario indicado, hay una multitud que me está siguiendo. Y yo no sé cuántos de nosotros aprovechamos la influencia que podemos tener en el lugar donde estamos, en el trabajo, en el sector donde vives, si eres influyente en tu círculo de amigos. Yo no sé cuántos de ustedes están
aprovechando esa influencia para poder mostrar la gloria de Dios. Segura estoy que Jesús decía, este es el momento indicado. Había mucha gente. La Biblia habla de una multitud. Ok, y Jesús dijo, aquí va a acontecer algo extraordinario. Aquí va a acontecer algo que va a romper toda lógica humana. Pero Él no solamente quería mostrarnos que Él podía multiplicar los peces y los panes para alimentar a todos aquellos que lo estaban siguiendo. Jesús quería multiplicar la fe de sus seguidores. Y yo no sé cuántos de nosotros en nuestras oraciones le pedimos a Dios, Señor, aumenta nuestra fe. Y la palabra dice a veces, si tuvieses fe, aunque sea como un granito de mostaza. Muchas veces dudamos de lo que Él puede hacer. Muchas veces decimos, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero todo lo tengo esto. Pero me encuentro con el informe del médico. Pero la gente dice esto. Y nuestra fe se limita a lo que estamos viendo en ese momento. Jesús, al mostrar este gran milagro, quería mostrar que Él estaba estableciendo un reino de sobreabundancia, un reino de poder, un reino milagroso. Y la pregunta es, si después de este milagro extraordinario, la fe de aquellos que lo seguían se habrá multiplicado. Esa es la pregunta que hoy también le hago a la iglesia. Después de estudiar su palabra, ¿será que mi fe se multiplica? Y creo yo que esta es la verdadera multiplicación. Y quizás tu mente humana dirá, Dios me va a multiplicar porque me va a dar más riquezas, me va a dar más títulos. Cuando estoy convencida que lo que Él quiere prosperar es nuestra alma. Y Él quiere multiplicar nuestras fuerzas. Él quiere multiplicar nuestra fe. ¿Qué estamos esperando del Señor? En la Biblia causa mucha atención porque los 4 evangelios relatan 2 acontecimientos importantes. Uno es el milagro de la alimentación de los 5,000. Y otro hecho importante que relata los 4 evangelios es la resurrección de Jesús. Podemos entonces encontrarnos en que realmente fue un hecho asombroso, fue un espectáculo, fue algo extraordinario, no fue algo natural, fue algo sobrenatural. Este milagro que Jesús hizo al alimentar, y que aquí refiere a 5,000, hay eruditos y estudiosos que indican que no fueron quizás 5,000, porque solo dice 5,000 varones. Estiman que alrededor de 15,000 a 20,000 personas fueron las que recibieron provisión de alimento. Fue algo tan extraordinario que este milagro lo vemos en los 4 evangelios. Y hay personas que a veces catalogan los milagros del Señor de acuerdo a la imposibilidad humana. Este milagro no tuvo que ver con sanidad. Este milagro no tuvo que ver con alguien que quizás tenía
un problema de salud mental. Este milagro tuvo que ver con una necesidad cotidiana del ser humano, el recibir quizás un alimento físico. Pero Jesús iba a trascender, porque Él no solamente quería ser el alimento físico, Él quiere ser el alimento espiritual. Este mensaje va especialmente dirigido para aquellas personas que dicen, esta es la necesidad que tengo. Y no solamente me refiero a términos económicos, sino a cualquier área de su vida. Y usted dice, eso es lo que tengo para suplir y no me alcanza. Este mensaje va dirigido para nosotros que en algún momento nos hemos encontrado en esta situación. Este mensaje nos inspira a creer en el gran poder de Dios y saber que para Él nada es imposible. Y muchas veces tenemos que jugar con nuestros pensamientos. Y es una lucha y es una batalla. Porque tú dices, yo solo tengo esto. ¿Y cómo es posible que de eso que yo tengo el Señor va a proveer? El Señor va a suplir. Voy a quedar bien. Voy a poder decir, mi necesidad fue suplida. Eso es lo que vino a enseñar Jesús. Este milagro es tan extraordinario. ¿Saben por qué? Porque fue realizado en presencia de miles de personas. Y es uno de los milagros donde los beneficiarios fueron miles. ¿Te das cuenta? Quizás habían otros milagros en donde el cojo era uno el que recibía el milagro y el resto veía lo grandioso del poder de Dios. Pero este milagro es extraordinario porque no fue uno que lo vio y pudo suplir una necesidad que en ese momento fueron miles las personas que vieron el gran poder de Dios. Amén. Jesús quizás pudo haber dicho, ok, viene la multitud. Y la palabra dice que la multitud lo seguía solo porque estaban viendo que Él sanaba a los enfermos. Yo creo que Jesús pudo haber dicho, Señor, tienen hambre, y ¡pum! Se creaba un pez. ¡Pum! Por otro lado, podían haber panes. Yo creo que Él lo podía hacer de esa manera. Sin embargo, a lo largo de los milagros que hace Jesús, siempre Él nos pedía algo a cambio. Y hoy estoy convencida que esas enseñanzas nos indican que para operar un milagro sobrenatural, siempre tenemos que movernos en un acto de fe. Amén. Si usted quiere ver esos milagros sobrenaturales, y no es porque Él no lo pueda hacer de manera instantánea y decir, ok, listo, ahí está. Es porque nosotros tenemos que movernos en esa fe y demostrar un acto de fe para que ese milagro se pueda activar, para que ese milagro usted lo pueda recibir. Y recordamos la historia de la resurrección de Lázaro, que les dijo, corran la piedra, una acción. Él pudo haber de acá, Lázaro, despierta. Él lo pudo hacer. Pero quería un acto de fe, un mover de saber que iban a mover esa piedra y algo iba a ocurrir. Cuando se encontraban los amigos que habían traído a Jesús hasta donde Él se encontraba, en una casa, era un paralítico. Y ese paralítico necesitaba la ayuda de alguien. Y dice que la palabra que los amigos le trajeron. Y los amigos se movieron en fe. ¿Qué hicieron? Un agujero en el techo para poder bajarlo.
Oiga, qué increíble. Yo no me imagino haber hecho un agujero y con el riesgo que toda esa gente que estaba ahí, una pieza mal movida, todos aplastados. Es un acto de fe, es un mover. Antes de él recibir su milagro hubo un accionar. ¿Qué estás dispuesto tú a accionar en esta mañana? ¿Estás dispuesto a multiplicar tu fe y a moverte en fe por ese milagro sobrenatural que Él te quiere dar y que Él quiere hacer? Vemos otra historia cuando el ciego, antes de que recobre su vista, se lo envió al estanque a que se lavase sus ojos. Acción. Es un paso, es un mover de fe. ¿Estás dispuesto tú a dar ese paso de fe? ¿Estás tú dispuesto a accionar esa fe que hoy predicas, que hoy profesas? Qué fácil es decir, tengo un Dios que todo lo puede. Al que cree, todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿lo accionamos realmente? ¿Realmente estamos dispuestos a movernos en ese caminar? Y hoy, a lo largo de esta enseñanza, que me encanta muchísimo, y por eso les digo, cada vez que leemos la palabra de Dios, yo hace mucho tiempo he escuchado esta historia de muchos predicadores, pastores, pero siempre el Señor nos enseña algo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Saben por qué? Porque esa es la palabra de Dios, es viva, y lo que es vivo se renueva cada día, y lo que es vivo trae de acuerdo a la necesidad que estamos teniendo o a lo que nuestro espíritu necesita escuchar y ser fortalecido. Tenemos 7 verdades que podemos aprender a lo largo de esta impactante enseñanza, de este milagro sobrenatural. Al haberse multiplicado, ¿cuántos panes eran? Solo eran 5. ¿Cuántos peces? 2. Y no eran peces, eran pececillos. No sé si usted nota la diferencia. Me imagino pececillos, chiquititos. De eso, que para la gente pareciera poco, que para que la gente pareciera insignificante, para la gente quizás decía, eso no es algo extraordinario. Como de lo poco va a haber mucho, eso es tener fe. Pero hay gente que a veces no tiene nada o tiene poco y no se atreve a creerle al Señor. Porque usted dice, Señor, yo quiero ver para creer en ti. Señor, cuando tú me tengas en sobreabundancia, yo podré decir que tengo un Dios sobreabundante, proveedor. ¿Cuándo se activa la fe? La fe también tiene que ser probada y la fe también tiene que ser viva. Y la fe no es decir, porque ya está, es porque tú tengo fe, yo porque estoy viendo. No. No es por vista. Dice la palabra, es por fe. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una fe viva? ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe en aumento? ¿Qué significa eso? Que todos los días crece. Aunque yo acá quizás estoy restando y no estoy viendo nada, mi fe va en aumento. Mi fe no puede ir en aumento por lo que estoy viendo, porque ya sé que no es por vista, es por fe, y en el tiempo Él lo hará. Es la fe, hermanos. Sin embargo, en este milagro sobrenatural, la primer verdad que podemos sacar para estudio, la primer verdad es que hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. Fuerte, pero real. Hay personas que solo le siguen por razones equivocadas.
Y decía el texto 1, y le seguía gran multitud, eran muchos, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Creería estoy que si no hubiese pasado ningún milagro, no iba a haber seguidores. Segura estoy que si él solo se dedicaba a predicar el evangelio, a predicar el reino de Dios, y si muchos no veían las grandes señales y los grandes milagros, no hubiese ninguna persona que lo estuviese siguiendo. Sin embargo, nos encontramos en esta parte con una multitud que le seguía a Jesús por lo que ya había visto. Y quizás muchos de nosotros llegamos a los pies de Dios. Llegamos a estos caminos por lo que hemos visto. Porque cuando te dicen, oye, acércate a Dios y tú no ves nada, humanamente no lo vas a hacer. Humanamente te crees autosuficiente y tú dices, yo no necesito a Dios, ¿para qué? Tengo tantos años, siempre he trabajado, yo he provisto el hogar. Necesitamos ver, sí, es nuestra realidad y muchos de nosotros hemos llegado acá a los pies de Jesús por una razón. Y hay personas que deben de hacerse esta pregunta: ¿cuál es mi motivación? Y yo hoy día quiero que usted se responda a su alma y a su espíritu. ¿Por qué le sigo a Jesús? ¿Por qué estoy aquí? Porque congrego, porque oro, porque leo la palabra, porque ya me convertí en un hijo de Dios, porque ya no quiero que me plazcan las cosas de este mundo, porque yo sé que no, aunque esté en este mundo, no pertenezco a este mundo y que mi ciudadanía está en los cielos. Quiero que usted se pregunte hoy, ¿por qué estoy aquí? O porque me invitó mi mejor amigo. O alguien puede decir, pastora, yo estoy aquí realmente porque quiero que Dios me sane. Pastora, yo estoy aquí porque he caído en deudas impagables. El banco y las entidades financieras me están buscando por todos lados. Y yo quiero que ese Dios me solucione el problema. O quizás alguien está diciendo, yo estoy aquí porque no sé cómo sustentarme y quiero que Él haga un milagro en mí. Y no está mal, no está mal que digas eso. Pero esa no debe ser tu motivación para seguirle. Porque quizás el día que recibes el milagro te olvidas. Lo recibes, disfruto la bendición y me olvido quién me lo dio. Por eso yo quiero enseñarte que no debe de ser esa tu motivación de estar aquí hoy sentado en la casa del Señor escuchando este mensaje, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Que hoy le digamos, Espíritu Santo, háblanos. Quizás yo he venido con una motivación equivocada y siguen pasando los años y no veo nada. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Dios? Porque mi hogar estaba a punto de un divorcio, Señor. Yo voy a tu casa, yo quiero serte fiel porque tú me vas a dar a ese esposo, esa esposa. Y vas a restaurar. Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer, pero esa no debe de ser tu motivación para seguirlo. Eso no debe de ser tu motivación para amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ese no debe ser el único motivo para acercarnos a Dios. No está mal que lo digamos, pero quiero decirte de parte de Dios que cuando tú lo buscas, no por el beneficio que puedas obtener de Él, y si tú buscas primeramente su reino, su justicia, todas
las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas. El hogar no está bien, hay una enfermedad, será añadido. Búscalo por quién es. No lo busques por lo que Él te pueda dar. Esto es cuando tenemos amigos que solo los buscamos por interés y tú dices, yo quiero que sea mi amigo porque voy a tener palanca y solo eso, no quiero nada más. Así no debe de ser con nuestro Padre Celestial. No busquemos a Dios de una manera equivocada. Que el día de hoy su motivación, mucho más allá del milagro que usted quiere que ocurra, quizás es un milagro de sanidad. Quizás es algo para que se restaure su hogar. No lo busques solamente por eso. Búscalo por quién es Él y por lo que Él merece ese reconocimiento en tu vida y en tu corazón. Y si hemos tenido ese motivo equivocado, yo quizás en algún momento no lo entendía y lo pude haber tenido. Que hoy el Espíritu Santo de Dios nos permita corregir, Señor, ok, yo te busco porque tú eres Dios. Yo te busco porque tú eres mi Padre. Para que no confundamos por razones equivocadas, porque es muy peligroso buscarlo solo por los panes y los peces. Porque muchos de ellos recibieron el alimento. ¿Y ¿te das cuenta entonces? ¿Por qué te digo yo que no busques al Señor por razones equivocadas? Porque una vez que lo tienes, te puedes creer autosuficiente y te olvidas de quién lo dio todo por ti. No busques más los panes y los peces. Sigue a quien los multiplicó. ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús por lo que Él es? Y no solamente por este milagro extraordinario que alimentó a más de 5,000 y que realmente fueron 15,000 o 20,000 personas. Lo buscamos porque es alguien que tiene poder y es lo único que necesitamos. Amén. Segunda verdad, yo espero que esto nos dé luces para saber por qué motivo estamos en los caminos del Señor. Segunda verdad, Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Y vemos en este escenario que Jesús alzó sus ojos y vio que venía gran multitud a Él. Y le dijo a uno de sus discípulos, se lo dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que esta gente que nos está siguiendo coman? Jesús sabía que Él lo podía hacer y que Él iba a hacer algo extraordinario, pero le estaba demostrando a uno de sus discípulos, en este caso a Felipe, que Él podía demostrar ahí su fe. Y estaba con el maestro, pues. Jesús no le preguntó porque estaba preocupado, no. Jesús no le estaba diciendo, Felipe, ayúdame a solucionar, dime de dónde, porque yo no sé, no. Él lo estaba diciendo para probarle. Ojo, era un discípulo. Él se lo dijo para probarle cuál era la reacción que iba a tener Felipe frente a ese momento que estaban pasando y había una necesidad física que cubrir. Muchas veces el Señor nos presenta a sí mismo, como a Felipe, oportunidades para desarrollar nuestra. Pero nadie lo ve de esa manera, no. Lo vemos como el gigante, el problema, la prueba.
Y Él a veces utiliza situaciones de nuestra vida para que nosotros nos desarrollemos, nos hagamos fuertes y confiemos en lo que Él nos ha dotado y que Él pueda resolver todas las cosas. Yo me imagino a Jesús diciendo: ay, Felipe, ¿cómo es que me haces esa pregunta? ¿De dónde? ¿Y no sabes que andas con el mismo Hijo de Dios, el que ya venía sanando enfermos, en el que demostraba el poder del reino de Dios en la tierra? Aún siendo su discípulo, Él cuestionó, porque le dijo: ¿de dónde? Señor, ya los contaste, son miles. ¿De dónde? ¿Cómo vamos a darle alimento? Me imagino tan preocupado este discípulo. Así que recuerda que cada vez que te encuentres en una situación donde tú no sabes cómo lo vas a resolver, es una oportunidad para desarrollar tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Señor, en cada adversidad, en cada momento que quizás no sé cómo solucionarlo, lo voy a ver como una oportunidad. Dice la palabra de Dios que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Amén o no amén? Dice ahí, no, una parte te ayuda, el resto de ser. No, dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, en medio de esta escasez, se cerró la mano. Señor, en medio de esta enfermedad, el Señor dice: todas las cosas te ayudan para bien. Y es una oportunidad para desarrollar nuestra fe. ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay muchas personas que ejercitan el cuerpo. Se van al gym, corren. ¿Está bien? Está bien. Pero así como tu cuerpo es ejercitado, tu fe también tiene que ser ejercitada. Amén. Una fe perezosa es aquella que está viendo todo lo tiene. Ya no le da ganas de dar gracias, ya no le da ganas de creer que Él lo puede hacer. Una fe ejercitada es una fe en acción. Una fe que se mueve. Y no por lo que estás viendo a tu alrededor, es por lo que tú crees que Él pueda hacer. Y eso ocurrió en ese extraordinario milagro. Tercera verdad que nos deja esta enseñanza. Hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que no vas a resolver con tus propios esfuerzos. Hay cosas que no vas a resolver con tu intelecto, con tus manos. Muchas cosas no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y este fue el momento perfecto que Jesús mostró lo sobrenatural en medio de una necesidad, de una gran multitud de gente que le seguía. Y yo me imagino que esa gente dice: vamos a ver qué otro milagro. Pero esa gente no se preparó, no llevaron alimentos. Ya habían recorrido bastante y ya quizás el sol estaba cayendo y necesitaban también alimentarse físicamente. En el verso 7 de ese pasaje dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos a un Felipe que cuestionó, o sea, sí, Señor, pero no es suficiente. Dice que en este tiempo un denario
representaba el salario de un día de trabajo. Es decir, que Felipe le estaba diciendo a Jesús: trabajando 200 días, Jesús, ya casi un año, no nos va a alcanzar para poderle dar alimento a toda esta persona que te está siguiendo. Ya estaba, ahí vemos ya que estaba preocupado el hombre un poco. Estaba dando su punto de vista lógico. Felipe estaba sumando en sus matemáticas. Felipe estaba viendo todo en el mundo natural. Diga conmigo, natural. Y a veces nosotros vemos en el mundo, la verdad, natural. En lo que ven mis ojos, en esta naturaleza. Así vemos. Y a veces nuestra fe también está viendo en lo natural. Y no alzamos un poco más la vista para ir a lo sobrenatural, que es por medio de Él. Pobre hombre, preocupado con trabajar. Era dinero, pues. Y por último ha de haber dicho: voy a trabajar, y esta gente que no es mi familia. Esta gente que no está haciendo nada y le vamos a dar de comer de gratis. Jesús, 200 denarios no van a alcanzar. Ya estaba mostrando una preocupación. Pero Felipe no había entendido que Dios, escuche bien esto, se mueve en el terreno de lo suprematerial. Y que muchas veces nosotros miramos nuestras billeteras, leemos el informe médico, analizamos, porque somos buenos analíticos, oiga, analizamos todas las circunstancias y decimos: jamás voy a salir de esta. Yo no sé cuántos de nosotros hemos dicho en alguna ocasión: es que ya analicé, no me alcanza, porque estás viendo el mundo natural. Pero Jesús estaba mostrando que Él se movía en algo que no era natural, en algo sobrenatural, en algo que traspasaba, en algo que trascendía. Y olvidamos que Dios se mueve allá arriba y rompe todo orden natural. Él lo puede hacer. Nos olvidamos de eso, porque a veces pensamos que Dios puede hacer lo que el hombre puede hacer. Dios es Dios, y lo que es imposible para nosotros, para Él es. Dios no se mueve en lo natural. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y el mismo Jesús vino a romper muchas cosas, entre ellas la lógica humana, las matemáticas, las ciencias exactas. Había gran cantidad. Y ya vamos a seguir. ¿Seguimos o paramos? Seguimos, porque realmente esta enseñanza en verdad que nos aclara muchas cosas. Debemos de aprender a confiar en Dios, aunque ese Dios quiebre o rompa nuestra lógica. Tú no le vas a enseñar a Dios, pero a veces vamos a Dios: Señor, pero mira, tengo esto, no me alcanza, Dios. Él quiere romper esa lógica limitada, esa lógica humana que nosotros tenemos quizás en nuestros esquemas. La misma palabra declara, y Dios dice: mis caminos son más altos que los tuyos. ¿Te das cuenta? Si la palabra declara que sus caminos son más altos, las cosas que Él tiene para nosotros, no imaginamos nosotros ni siquiera lo que Él estaría capaz y dispuesto a hacer. En las matemáticas de Dios, miren esta frase ahí que me la ayudó a construir mi esposo. En las matemáticas de Dios, 5 por 2 no son 10, son 5,000. Amén. Muévanse en algo. En las matemáticas de Dios, 5 por 2 no son 10. Eso es el orden natural. Eso es lo que me enseña la lógica humana.
En las matemáticas de Dios, 5 por 2 son 5,000. Aquello que creía que no alcanzaría, que no era suficiente, que no se podía proveer, Él lo hizo. ¿Te das cuenta que con Dios no funcionan las matemáticas nuestras? Las matemáticas que nos enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad y en la vida. Porque en las matemáticas están presentes en todo. Ahí a los que nunca les gustó la matemática, pues se fregaron porque está en todo. Vas a cocinar, tienes que ver para cuántas personas. Hasta ahí haces matemáticas, ¿sí o no? Amén. Para distribuir quizás los recursos, necesitas las matemáticas. Por ahí se ríen algunos. Cuidado esas cuentas, tiene todo que cuadrar, por favor, hermanos. Así que esas son las matemáticas de Dios. Tu fe no puede depender del orden natural. Tu fe no puede depender de las matemáticas humanas. Jesús nos vino a enseñar que Él mismo rompió esa lógica. Y lo que parecía imposible para muchos, Él lo hizo posible. 5 por 2, ¿cuánto es? Amén, más 5,000 porque fueron muchos, ¿verdad? La lección se las toma, como responden 10 por ahí. 5 por Dios en las matemáticas de Dios son más 5,000. Es abundancia. Porque dice este pasaje que sobró, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Llevamos por ahí. Cuarta verdad. No permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras desmotivadoras. A veces cuando no tenemos la suficiente fe, caemos en incredulidad. Dejamos espacio a la duda. Pero es como que tú dices, no, así no funciona, el plan B. Yo estoy segura que Dios no tiene plan B. Dios no tiene que una segunda opción. Ese eres tú en tu orden natural. Tú tienes hasta 3 planes. Entonces este no sale de acá. Porque no confiamos ni nosotros mismos. Pero el Señor no. El Señor tiene un solo plan y un propósito para cada uno de sus hijos. En los versos 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, ahí está usted en su Biblia, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ahora viene otro discípulo de los del círculo íntimo de Jesús. Pues ya te lo conocí un poco más. Iba bien el muchacho, iba bien el discípulo. Le dice, aquí hay alguien. Me he dado cuenta que de toda esa multitud solo uno, oiga. Yo imagino que la madre de ese niño, ese muchacho era bien precavida. No sé cuántas se identifican de las madres precavidas. Amén. O sea, vas a ir a seguir a alguien que no sabíamos el tiempo que iba a predicar o el tiempo que iban a pernoctar ahí. Y dice la escritura que uno de sus discípulos, Andrés, se da cuenta que de toda la multitud solo uno había llevado su lunch. ¿Cuántos andan siempre con el lunch? Amén. Voy a tal lugar, pues no sé si me den comida, tengo que llevar a asegurar y si no me dan, me va a doler la barrita. Amén, por ahí se ríen algunos. ¿Cuántos llevan ahí su lunch? Algo llevan. Asimismo, este muchacho, al referirse a muchacho, podemos decir que quizás se trataba de un niño. Un muchacho, un niño, llevó su canastita y Andrés iba bien porque le dice, a ver, Jesús, mira, aquí tenemos solo este niño, mira lo que tiene. Pero él también vuelve un poco a dudar porque dice, más que esto para tantos. El otro le dijo que ni porque trabajaba 200 días le iba a alcanzar. El de acá viene animado a Jesús, le dijo, Jesús, mira, pero ¿qué es esto si son muchos? Y a veces así mismo nos encontramos nosotros en situaciones que vemos lo que tenemos, vemos lo que estamos pasando y vemos más grande al gigante o a la necesidad que tenemos que suplir. Andrés
se hizo esta pregunta: ¿qué es esto para tantos? Y a veces nosotros nos hacemos esas mismas preguntas delante de Dios. Caemos en nuestros propios cuestionamientos. Señor, pero me detectaron esto. Y yo he visto que muchas personas no duran ni un año y se mueren. ¿Para qué va a Dios si ya le estás diciendo tú, tu lógica humana? Tú ya estás cuestionando, como decirle: Señor, mira, o sea, el Señor lo sabe, oigan, no hay que explicarle a Dios. Amén. Y a veces, muchas de esas ocasiones, nos llenamos de esas dudas que surgen, y esas dudas hacen que hayan palabras desmotivadoras en nuestro vivir. No se puede, no alcanza. ¿Y cómo es que me hablas de un Dios de lo imposible? ¿Cómo es que me dices, hermano, que tienes fe? Si tu boca está declarando otras palabras que están desmotivando y no están realmente creyendo en el poder sobrenatural de Dios. Así que mucho cuidado con eso. Los medios que usó el Señor para hacer este gran milagro fueron los escasos recursos de un niño. Era poco. Escúchame, no sé si actualmente tengas poco o algo que crees tú que no sirva para Dios. Y tú mismo te estás subestimando. Señor, es que tú no sirves, no es mucho. Tienes que entregarlo todo. Amén. Porque en esta ocasión el niño estaba presentando todo lo que tenía. Las matemáticas de Dios, escucha esta frase: las matemáticas de Dios son distintas a las de los hombres. Cuando crees que pierdes, es porque ganarás. El niño debe haber dicho: pero si solo traje esto mi mamá me lo dio para mí, ¿por qué yo tengo que darlo? Si son muchos también. El niño se despojó, entregó. Y nosotros a veces lo poquito que tenemos no lo queremos dar para Dios. Señor, es que yo me gustaría apoyar para tu obra, pero tú sabes que no tengo. Sí, el Señor lo sabe. Pero quizás todo lo que tienes tú es tiempo. Y dale tu tiempo al Señor. Quizás lo que tú tienes son dones. Actívalos para el Señor. Quizás lo que tú tienes son talentos. Dáselos al Señor. ¿Qué es lo que tienes? O has dicho: Señor, es que yo no tengo nada. Señor, yo tengo poco. No, al Señor no le interesa que tú digas que tienes nada o poco. Le interesa que tú estés dispuesto a darlo y saber que en las manos de Él se va a multiplicar. En las manos de Él se va a multiplicar. Eso es fe. Amén. Y cuando hablamos de que queremos darle al Señor algo: Señor, tú sabes que esto que te voy a dar va a restar en mi economía. Señor, tú sabes que esto que te voy a dar me va a hacer falta. Cuando tú crees que se está restando tu economía, es porque algo más grande y una ganancia va a venir. Así que cuando tú le des al Señor, nunca lo des con una actitud: Señor, me voy a quedar sin esto era para comprar el mueble. Cuando tú crees en tus matemáticas humanas que vas a restar, esas son las matemáticas humanas. Pero en las matemáticas de Dios, cuando tú das, estás ganando. Amén. El mismo apóstol Pablo dijo: porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Usted entiende eso? El morir es ganancia. ¿Y cómo es eso? Porque tiene algo eterno que lo espera. Que aunque ya no esté en este cuerpo físico, Él está ganando lo mejor. Cuando tú creas que estás perdiendo en Dios, suelta eso, porque son las matemáticas humanas. Tienes que aprender a vivir en las matemáticas de Dios y siempre tú vas a ganar. Quinta verdad, que ya nos estamos acercando a la parte final de esta enseñanza. Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. Lo que la gente ve como vil, como menospreciado, usted dice, oiga, yo en el mundo era el que nadie miraba, el que nadie servía, era el inútil. El Señor de lo ordinario hace lo extraordinario. Amén. Él hizo un milagro con poco. Salió tremendo milagro con algo que estaba poco. Eran 5 panes de cebada. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Y quizás la mamá de este niño le preparó pues lo que se preparaba. Dicen que se conoce como el alimento de los pobres, porque no era un pan de trigo, era un pan de cebada. Y había llevado 2 pececillos y era lo único que este niño tenía. Pero vemos también que de eso poquito Dios hizo algo extraordinario. Yo no me imagino a ese niño asombroso. Ha de haber ido, esto es lo que tengo que pasar. No iba a entender el niño que tenía que compartirlo. Quizás otro decir, no, porque voy a compartir. Si esto fue la provisión de alimentos y esto debe servir. ¿Usted haría eso? Diga la verdad, no. Porque yo creería que si me voy a una caminata y si yo tengo alimento, yo voy a decir quizás este alimento es para mi hija y mi esposo. Allá el resto que no trajo. Vea cómo se la arregla. Cada uno tuvo que haber previsto que esto podía ocurrir, que nos íbamos a llevar más tiempo y no íbamos a poder tener el suficiente tiempo para alimentarnos. Lo que Dios hace siempre será sobrenatural. Amén. Nunca digas que lo que Él hace es natural, es sobrenatural. Ese es el Dios en que predicamos aquí en esta casa. Un Dios de lo sobrenatural. ¿Cuántos creen que Él es un Dios sobrenatural? Rompe toda ley, toda ciencia humana, toda lógica, todo orden, todo resultado, todo informe médico. Él lo puede hacer. Sexta verdad. Da gracias por lo que tienes. Entrégale tus proyectos y verás cómo Él se hace cargo. Cuando viene el niño, ya Jesús vio que eran 5 nomás, 5 y 2. 5 por 2 no son 10, son 5,000 y más de 5,000. Habían más de 15,000 a 20,000 personas. Y lo que Jesús hace, dice que alza sus ojos y le da gracias al Padre. Oiga, Jesús no esperó que los peces y los panes se multiplicaran para darle gracias a Dios. Y usted está esperando recibir el milagro para darle gracias a Dios. No sé cuántos están aquí. Jesús, antes de la nada, dice que ya había apartado a la gente. Esa es una actitud como que hay gente, recuéstese porque aquí va a haber alimento, no se vayan, tranquilos, porque aquí va a ocurrir algo. Esa es una actitud que aunque yo no veo que en la mesa hay nada, sé que Él va a proveer. Él va a proveer. Entonces Jesús dice que toma aquellos panes y da gracias y lo comenzó a repartir entre los discípulos que estaban recostados para que ellos comiencen a repartir uno tras otro. Jesús utilizó a sus discípulos y Dios nos quiere usar a nosotros también para que esos milagros se activen. Los discípulos tomaban panes y ellos eran canal de bendición. Ellos estaban proveyendo el alimento que estaba haciendo falta en ese momento.
Vemos tres actitudes de Jesús. La primera, tuvo acción de contentamiento, porque Jesús no dijo, ¡ay! Solo son 5 panes y 2 pececillos. No, él estuvo contento. Segundo, él tuvo la acción de entregar a Dios eso poco que tenía, se lo entregó a él. Y tercero, esperó en Dios. Él no se preocupó, él no se afanó, él dio gracias. Y una vez que él da gracias, ocurre el milagro de la multiplicación. Yo no sé cuántos de ustedes ya le han dado gracias a Dios por el milagro que están esperando. Dale gracias a Dios por lo que aún no estás viendo, pero tu fe te permite creer que así es. Amén. Un accionar de fe produce milagros. Pero pastora, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios porque ya me sanó si todavía estoy tomando medicamentos, me estoy haciendo diálisis, voy al doctor, a las quimioterapias? Dale gracias a Dios por lo que quieres recibir, como que ya lo has recibido. Un accionar de fe produce milagros. Jesús tenía solo 5 panes y 2 pececillos a disposición y le dijo, gracias Padre por el alimento que nos has provisto. Amén. Y yo me imagino que ese amén tan poderoso, y comenzó a haber pan en sobreabundancia. Hay gente que está esperando que Dios le haga el milagro para decirle gracias. Esta historia y Jesús nos muestra que gracias se dan cuando activas esa fe, que esa fe va a producir un milagro. Séptima verdad y la última, cuando Dios bendice, siempre lo hace en sobreabundancia. Dios no te bendice para hoy día nomás. Dios te bendice para hoy día, para mañana y para pasado y para todos los días de tu vida. Amén. Dios, cuando bendijo estos panes que iban a ser distribuidos, dice la escritura que sobraron. ¿Sí leyeron conmigo, verdad? Sobraron, es decir, que ya la gente se había saciado, ya la gente se había alimentado. Ese es el milagro de la multiplicación. Ese es el Jesús que vino a romper las matemáticas, vino a romper la lógica humana, porque 5 panes y 2 pececillos no pudo haber alimentado a más de 1 o 2 personas. Dice la escritura que sobró. Y sobraron, y él mismo Jesús le dijo, recoged lo que ha quedado. Yo me imagino el Señor acordándose hasta de los perritos ahí también para que le den comidita. O sea, para todos. Esa es la sobreabundancia de Dios. No para un momento, sino para toda tu vida. 12 cestas, y muchos representan el número bíblico 12 de las 12 tribus. Y yo sé que los misterios a veces que Dios nos presenta siempre tienen un significado importante en nuestro caminar. En el milagro de la multiplicación, Jesús mostró la riqueza y la abundancia del reino de Dios. En este milagro se evidenció que su reino es abundante. Hoy les quiero decir esta palabra para todos ustedes. Escuchen. Dios tiene para ustedes mucho más que 5 panes y 2 peces. Él tiene cosas que van a transformar sus vidas. No lo busques por el beneficio que puedas obtener de Él. No lo busques como la gente lo seguía solo porque hacía milagros. Él les demostró que era un Dios, era el Hijo de Dios, de lo sobrenatural y de lo extraordinario. Y qué triste es que usted lea este evangelio en los próximos capítulos y mucha gente ya no le seguía.
La gente estaba bien, gente que recibió el milagro, oiga, y a veces somos así, recibimos el milagro y somos necios, oídos sordos, y no sabemos qué más necesitamos para suplir, o qué más Él necesita hacer para nosotros entender que Él lo puede hacer, que es el Dios de lo sobrenatural, que es el Dios que siempre va a estar ahí para proveer, que nunca nos va a dejar, que aunque sintamos que estamos perdiendo o estamos restando, en Él vamos a ganar. Esa es nuestra fe. Que se multiplique hoy nuestra fe. Que se multipliquen hoy nuestras fuerzas para continuar y creer. Mi bendición no es lo que Dios me pueda dar. Mi bendición ya Él me la dio con Jesús. No es lo que Él me va a dar hoy día o me va a dar mañana. La bendición y el regalo más grande, Él ya nos lo dio. Y es Jesús. Así que Jesús rompió las matemáticas y en sus matemáticas divinas debemos andar siempre en lo sobrenatural. Que Dios les bendiga, póngase sobre sus pies que voy a bendecir sus vidas.